Pues sí, yo soy la hermana Francisca Silva Medina. Soy del estado de Jalisco. Yo nací en un lugar muy privilegiado, donde vivió la madre Virginia Rincón Gallardo. Ahí tenía su hacienda en Ojuelos de Jalisco. Entonces me siento yo muy contenta de haber nacido también ahí, porque ahí vivió muchos años. Bueno, antes de presentarme, yo quiero pues pedirle al Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, para que en este momento nos abra nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a decir la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y vamos a pedir la presencia de la Santísima Virgen también. Con un Ave María la rezamos todos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora sí. Pues tengan todos muy buenas tardes, noches, porque ya está oscuro aquí. Y ya les decía yo al principio que soy la hermana Francisca de Jesús Silva Medina. Yo acabo de cumplir 50 años de vida religiosa. No me pregunten cuándo entré, pues que ustedes quieren sacar la cuenta, pero no. 50 años de vida religiosa y he estado, pues sí, casi siempre he trabajado en lo que es educación. Fui coordinadora de los colegios durante 12 años. Entonces eso me dio oportunidad de conocer pues todos los colegios de la congregación que existían en ese tiempo y conocer a muchas personas, a muchos maestros y conocer otros lugares, ¿verdad? En relación a mi capacitación, pues la congregación me ha dado bastantes oportunidades. Soy maestra de primaria, maestra en matemáticas, licenciada en matemáticas. Tengo una maestría en terapia gestal y tengo una maestría en valores humanos y pastoral de espiritualidad. Eso pues todo me lo ha dado la congregación y estoy muy agradecida. Yo pienso que a mi modo de ver y en mis limitaciones le he devuelto a la congregación y a mis hermanas lo que me han ofrecido. Me lo han ofrecido con mucho gusto y yo también les he dado con mucho gusto lo que tengo y lo que voy aprendiendo. Nunca he estado yo en otro tipo de servicio en la congregación, más que en la escuela, en los salones de clase. Gracias a Dios he repasado desde el primer año hasta preparatoria. He trabajado con todos los grupos. Y ya después, cuando no había directoras, pues me pusieron de directora. Pero me gusta, para mí, mi gran afición es pues estar con los alumnos, ¿verdad? Todavía, aún a mis años, ¿cuánto? No sé, estoy dándoles a los niños de primero, segundo y tercero en esta forma su clase de educación en la fe, aquí en la ciudad de Durango. Lo hago con mucho gusto, pero con muchas limitaciones porque no manejo estos medios. Pero aquí estamos. Bueno, pues quisiera saber si alguien ha tomado algún curso sobre magisterio de la iglesia, o si conoce lo que es el magisterio de la iglesia. Este tema es se llama magisterio en general. Les voy a
a pasar el programa para que vean que es del curso. Y sus puntos son, pues, cuando un magisterio es auténtico. ¿Qué es la tradición? ¿Qué son los concilios? Otro punto es la interpretación del magisterio. El 5 es la indefectibilidad de la Iglesia. O sea, es indefectible cuando se pronuncia en materia de fe y costumbres. ¿Cuáles son los documentos pontificios? Y también las características del magisterio de la Iglesia. Eso sería como el contenido de para esta semana. Ya yo creo que ya les pasaron todo el módulo. Ahí en el módulo está el programa, viene un resumen de lo que es el magisterio. Miren, para otros temas, pues hay mucha cantidad de libros. Quizá para ese también hay algún libro sobre el magisterio, pero es difícil encontrarlo. Si van a ver Sagrada Escritura, pues hay muchas Biblias y todos conocen la Biblia. Y también si van a hacer un tema de psicología igual y de liderazgo igual. Pero esto del magisterio como que es un poco más escaso. Vamos a ver ahora, hasta ahí, voy a explicarles la forma de cómo van a trabajar. Tenemos ahora que viene allí en la primera parte un programa, un cuestionario, un examen y una introducción, una plantilla. En la plantilla vienen varias ligas para que ustedes, pues si quieren ampliar esto, pues lo vean en las ligas que ponen allí, que se ponen allí. También en el resumen del magisterio, pues sí, yo les pediría que sí le dieran una leída y les voy a dar la oportunidad de que me contesten el examen viendo los apuntes. ¿Para cuándo? Pues cuando ustedes lo puedan hacer. Lo que quiero es que ni se presionen y que les quede algo de lo que es el magisterio. Y ahorita vamos a ver lo que es el magisterio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Más les vale. Porque si me preguntan, quizá algunas sí les dé respuesta en algunas cosas, pero en otras les voy a decir, pues voy a investigarlo, ¿verdad? Para no introducirlas en algún error. Porque es lo que menos quiero. Pero que a ustedes les quede muy claro lo que es el magisterio de la Iglesia. Vamos a ver una primera diapositiva. El magisterio, allí, ¿qué dice el magisterio? A ver si me pueden leer allí, si alcanza a ver lo que dice. Dice magisterio. El Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. Esta tarea exclusiva del Papa y los obispos se llama magisterio de la Iglesia. En sí la palabra magisterio viene de enseñanza, ¿verdad? Y siempre ha existido. Pero ¿quién la puede realizar? El Papa y los obispos. Aunque tengan ustedes un párroco un gran párroco o un gran amigo predicador, él no puede interpretar debidamente la palabra de Dios. Les dará alguna explicación. Pero los que pueden interpretar, los obispos y el Papa. Es una tarea de ellos exclusiva del Papa y de los obispos. Y a eso se le llama magisterio de la Iglesia. Y siempre
siempre ha habido ese magisterio. No en una forma escrita como cuando empezó allá en tiempos de las primeras en el Antiguo Testamento, pues no nadie escribía. Entonces vamos a ver que siempre ha habido alguien al que le damos la confianza para que interprete. La interpretación de la Biblia, pues ya es después. ¿Cuándo se empezó los libros de la Biblia? ¿Cuándo quedaron? Quedaron desde hace mucho tiempo el canon que está ahorita, la lista. Pero fue hasta el Concilio de Trento, que en 1500 y feria, 551, dijo, esta es la lista, este es el canon de los libros. 1500 y tanto, imagínense todo lo de atrás. Entonces, cuando ya vienen la iglesia de Cristo, cuando se aparece Jesús en la tierra, fíjense que los que iniciaron, pues eran unos pescadores ignorantes, y comparados con San Pablo era una persona cultísima, que sabía la ley, al revés y al derecho. Pero aún así, él tuvo la humildad y la inteligencia para decir, yo voy a que me confirmen, los que me pueden confirmar mi ejercicio, y fue a ponerse a las órdenes y a platicarles a San Pedro y a los que estaban allí, a Santiago, a los apóstoles, para que le testificaran su predicación y su doctrina. Aquel hombre tan culto y tan sabio se pone bajo la dirección de los apóstoles. Entonces, eso quiere decir que reconocían ellos, pues que ellos habían escuchado al maestro. Pero yo ahorita me estoy refiriendo también desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que se fue forjando todo esto? Vamos a ver otra diapositiva, a ver si nos dice algo. Entonces aquí viene, ¿para qué es y para qué sirve el magisterio? El oficio de ser maestro de la iglesia, el obispo y el papa. ¿Para qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué es? ¿Me podría leer esa parte del párrafo segundo? ¿Qué es y para qué sirve el magisterio? Sí. El oficio del magisterio está encaminado a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad y así mantenga incólume el depósito de la fe. Parece que ahí está mal escrito. Incólume. ¿Dónde está? Ah, ya le voy para atrás. Quiero corregir. Bueno, es incólume, el depósito de la fe. Entonces, para eso, para que la fe, ese depósito de la fe, que es la Sagrada Escritura y la tradición, no cada quien diga, no, pues es que yo para qué necesito al obispo y al papa, yo puedo leer la Biblia e interpretarla. Pues así hizo Martín Lutero y así, y cada quien hizo su iglesia, porque la interpretación la tienen el papa y los obispos, y no cada uno de nosotros. Cuando no se mantiene uno en este principio, la fe se dispersa, se multiplica y se pierde el depósito de la fe. Vamos a pasar hasta aquí queda un poco más claro qué es y para qué sirve el magisterio. En sí es para que se mantenga el depósito de la fe. Para que la fe de la Sagrada Escritura
y la tradición no se pierda. No digan, no, pues es que, ¿qué es eso? No, 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 no. Yo veo, yo interpreto mejor, pues tú interpretarás mejor a tu modo, pero no al modo de conservar este depósito. Entonces, vamos a ver ahorita, dice ahí que el magisterio se va realizando mediante diferentes documentos pontificios. Y así vemos que hay encíclicas, que hay constituciones apostólicas, que hay exhortaciones, que hay carta apostólica, que hay una bula y un motu propio. Esos documentos en sí cada uno pues va expresando lo que es la fe. Sin salirse, va especificando en relación a algunos puntos confusos del pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del nombre de alguna de las encíclicas? Miren, las encíclicas... La alegría del Evangelio. ¿Cómo? La alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio, esa es una encíclica. Laudato Si. Laudato Si es otra encíclica. Esas son como generales para todo el pueblo de Dios. Y hay otras constituciones apostólicas más específicas para determinada continente, para determinada república, constituciones apostólicas y exhortaciones. También vamos a ver algunas exhortaciones. Es como una invitación que hace el Papa, una invitación para que tú hagas aquello. Hay cartas apostólicas que pues son también especiales. La bula es un documento que cuando hay una herejía, entonces se expide una bula y es un condenatoria para aquel, por ejemplo, a Martín Lutero, el arrianismo, cuando surgió el arrianismo, se mandó una bula, una excomunión. Eso, fíjense cómo esos documentos pontificios tienen diversas formas de aparecer. Y vemos en el motus propio. Este es el magisterio que el Papa Francisco, sin consultar a nadie, sino que él ve esa urgencia y lo hace a modo propio. Él puede. No es bula, no es carta apostólica, no es exhortación, no es encíclica. Y entonces, pues, por ejemplo, él hizo la encíclica Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, ¿verdad? Y ese es para todos, pero la bula no, es para castigar algún error. Y la carta apostólica es específicamente para alguien en especial, para un país en especial. Entonces vamos a ver, ahí lo que decía, estas son las exhortaciones. Estas son exhortaciones, la Evangelio Gaudí, la alegría del Evangelio, que el Evangelio se debe predicar con mucha alegría, con mucho gozo. El amor y Leticia es el amor en el matrimonio. La Gaudete et Exsultate, que es la santidad a la que estamos llamados todos. Y la querida Amazonía, la última que hizo el Papa Francisco. Estas son las exhortaciones del Papa Francisco. Hay exhortaciones de otros papas, pero ahorita nos toca ver el magisterio del Papa Francisco.
Y tiene exhortaciones y tiene encíclicas. Bueno, me voy a detener un poquito aquí. Es que quiero salir. Quiero que a ver si me hacen alguna pregunta. Ah. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si quieren clarificar algo más, alguna otra cosa, alguna duda sobre las encíclicas, sobre las exhortaciones, sobre el magisterio en general. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, hermano. Pues me parece muy bien que no tengan dudas. Cristos vivir es Me van a contestar un examen excelente, ¿verdad? Patricia Moreno sí tiene una. A ver. Solo que te oyes muy lejos, Pati. A ver. ¿Me A escuchó ver. mejor? ¿Sí? Mi duda es si la Cristos Vivit es encíclica o exhortación, hermano. Porque no la vi ahí en exhortación. ¿Qué cosa? Cristos Vivit, Cristo vive. Es que vienen, porque voy a pasar a otra diapositiva donde hay puras encíclicas. Ok. Gracias. Ahorita fueron puras exhortaciones. Voy a pasar a otra diapositiva donde son puras encíclicas, ¿sí? No viene Cristo Vivit. Es para los jóvenes. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra cosa? O sea, no se queden con dudas porque después, Muy bien. ¿Cómo? Vamos a ver. Hermana, ¿va a tocar el tema de la bula papal? No, tema en general no, pero voy a decir algo sobre eso. Okay. A ver, entonces quiero pasar otra diapositiva. Allí está quien me preguntaba tipo de magisterio. Esas son encíclicas. Ese es el consenso de una conferencia episcopal, donde se reúne la conferencia episcopal en algún lugar. Por ejemplo, la última fue en Aparecida, se reunieron en Río de Janeiro, se reunieron en México, en Puebla, se reunieron en varias partes. De eso, el Papa saca una encíclica, una enseñanza para todos. Y tenemos la Lumen Fide, la luz de la fe, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, que salió después que salió recién, o sea, todos hermanos, y Cristo Vivit, es la que decía. Esas son las encíclicas. Yo en este curso, nada más vamos a ver de las encíclicas, la Laudato Si un poquito más, y vamos a ver las exhortaciones. Pero de las encíclicas, nada más Laudato Si. Porque pues no nos alcanza el tiempo, y estas otras las pueden buscar en las ligas, en alguna de las ligas que ponemos ahí. Entonces, ahorita, yo pregunto en general. Voy a dejar, quiero quitar esto. No. Sí. Pregunto en general, ¿qué entienden por revelación? ¿Qué es la sagrada revelación? Bueno, una revelación es que yo te revelo un secreto, te descubro algo, ¿verdad? Pero revelación divina, ¿qué es? ¿Qué cosa es la revelación divina? ¿Y cómo se ha ido dando a través de los siglos? El Isaías, los grandes patriarcas, los grandes, Abraham, vivió 1700 años antes de Cristo. Y así todos los profetas y los reyes vivieron muchos siglos antes de Cristo. ¿Y cómo es que se ha dado todo esto, la revelación? Antes de ver en sí, les voy a pasar una diapositiva, lo que es la revelación.
es esa palabra de Dios. Transmitida al hombre es un regalo de Dios. Nadie puede, por su propio esfuerzo, por su capacidad intelectual, porque yo soy un gran teólogo, porque yo soy un gran científico, voy a adentrarme en la revelación. No. La revelación divina es un regalo de Dios. Y la revelación divina se ha ido transmitiendo. Lo primero que tenemos que entender es que la revelación divina es progresiva. Se va dando de acuerdo a la cultura y a la comprensión del hombre. Por eso muchos dicen que la revelación es incompleta al principio, que la revelación no es, pues la pueden calificar de algunas formas. Pues no, a Dios que le costaba revelarse de una vez, de una sola vez. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Él ha tenido Dios, como es un regalo, quiere que lo recibamos y quiere adaptarlo a la mentalidad, a la cultura, a la comprensión del pueblo. Y por eso es progresiva, se va dando poco a poco. A ver, el Antiguo Testamento, vemos muchos pasajes del Antiguo Testamento súper violentos, ¿sí o no? Decimos, bueno, ¿pero qué pasa allí? Que le ganaron al rey David o le ganaron a Salomón, mándenlos matar a todos. Que a esas mujeres embarazadas sáquenle los niños a tirones. Una crueldad horrible. Bueno, entonces esa revelación de Dios, ¿cómo la entendemos? Pues se fue acoplando a la poca mentalidad que tenemos nosotros para comprender cosas tan altas y a la comprensión, pues, de la cultura. Por ejemplo, había una cultura de que cuando nacía el hijo mayor tenía que ser sacrificado a los dioses. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac. Dijo, no, pues él sabía que ese niño lo tenía que ofrecérselo a Dios. Y se lo llevó al monte a sacrificarlo. Porque esa era su cultura de él. Así todo el pueblo le sabía eso. Entonces, ya cuando va a hacerlo, él mismo descubre que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vida. Y le detienen la mano para que no lo haga, ¿verdad? Y entonces él entiende que, pues todas las promesas que me hiciste, Señor, de que voy a ser padre de un gran pueblo, de que me darás la tierra de mis padres, y voy a matar a mi hijo, ¿cómo es eso? ¿Verdad que es incomprensible? Pues sí, pero así se fue dando, así se ha dado la revelación. Quiero pasar a la diapositiva última. ¿No sale? Miren, vamos a ver. Voy a explicar, a ver si se puede, pues con la revelación divina es la palabra de Dios. Y es un don, un regalo, es una propuesta de Dios. No podemos acceder a ella por nosotros mismos. Imposible. Pero en esa propuesta de Dios se nos muestra un alguien, una persona. Se nos muestra un saber, se nos deja un saber. Como que algo nosotros empezamos a conocer del Dios vivo, del Dios de la vida. Entonces, en ese don, en ese regalo, se nos muestra una persona y hay un encuentro personal y se nos deja un saber de Dios. No un sabor, un saber de Dios.
Así como cuando nosotros nos encontramos, el primer encuentro con alguien, con una persona, mira, no sabía que esto, no lo había, me lo encontré allí en el metro o en no sé dónde, y miren, me dijo que empezamos a conocer a alguien. Así el pueblo, en el Antiguo Testamento, fueron conociendo a Dios en esa forma. Muy a su cultura. Aquí dice, pero ¿cuál es la respuesta? A ese regalo, yo un regalo, pues es un regalo, yo lo puedo rechazar. A ese don, yo lo puedo rechazar o lo puedo aceptar. Y entonces la persona lo acepta por la fe. Aquí se necesita la fe. Para recibir esta revelación de Dios, se necesita la fe. Si no tenemos fe, pues no podemos acoger. Y la fe se ilustra la inteligencia por medio de la inteligencia. Y empieza a entender, Dios nos da una inteligencia muy grande y cuando queda allí ese regalo de Dios, esa propuesta de Dios de que lo vayamos conociendo, que es un alguien que nos ama, porque la revelación divina en síntesis es el amor de Dios hacia el hombre. Esa es la revelación divina. La revelación, la síntesis del amor de Dios al hombre. Su palabra. Y la respuesta del hombre es la fe. Y cuando por la inteligencia acepta, tiene una sana doctrina. Y esa sana doctrina se encuentra contenida en el credo que tanto repasamos en las misas de los domingos, o quizá ustedes lo puedan rezar diario. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí está el resumen de la fe. Nuestro credo tiene el resumen de la fe. Pero si yo no tengo fe, pues el credo me queda muy por encima. Pero yo acepto a Dios con el corazón. Con la inteligencia. Pero es necesario que yo lo acoja con el corazón. Ahí en ese corazón, que es el centro del ser humano, donde yo no puedo mentirme a mí mismo, donde soy quien soy, donde hay una profunda conciencia de quién soy yo y quién es Dios que está dentro de mí. Cuando yo la acojo con la fe, por la inteligencia, y con el corazón, por la razón, entonces está el señorío de Dios. Tengo primero con la inteligencia una sana doctrina, pero con el corazón tengo el señorío de Dios. Pero entonces, yo profundizo la sana doctrina con mi inteligencia y entonces me vuelvo esto es la teología. Teología es profundizar la fe, o sea, esa sana doctrina con la inteligencia, pero a veces allí me quedo, no la llevo a la vida. Allí me quedo, pues sí sabe mucho y dice mucho, pero esta hermanita nos habla muy bonito, pero ya cuando la vemos actuar ya no más, no. Bueno, allí no hay una congruencia de fe y vida. Pero que es muy sabia, pues sí, ¿a poco hasta es teóloga? Pero hasta ahí llega. Entonces, para que haya esa acogida de la inteligencia y del corazón, de la revelación divina, de la palabra de Dios mismo, tiene que ser dentro de una comunidad. Un pueblo de Dios, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Esto es la iglesia nuestra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, el templo del Espíritu. Entonces, pero es que yo tengo una revelación. A mí se me pareció la Virgen o un ángel y me dijo esto y lo otro. Muy bien, puede ser que sea cierto. Pero no tengo obligación de creerte. Yo donde voy a creer es en la revelación pública de mi iglesia, de mi pueblo de Dios.
Hasta allí no sé si voy a prisa o no crean que esto es tan entendible ni para mí ni para nadie, porque es revelación divina. Yo les expreso lo que alcancé a comprender, pero si no les acomoda, pues hay que investigar más ustedes y yo. Muchas veces tenemos esa sana doctrina, tenemos sí en el corazón, en la conciencia, también lo tenemos, pero en la vida no la hacemos vida, pues ahí se queda. Y en la vida se manifiesta por la obediencia y la santidad al Evangelio, al querer de Dios. Viene un quinto punto de revelación y dice, la historia. Era lo que le decía al principio. La revelación es progresiva. No sé, yo quiero que eso se entienda perfectamente, progresiva. No se ha dado de una vez por todas. Se va dando según la capacidad nuestra del hombre. Para que ustedes aclaren más sus dudas que les queden, y yo también, está el Catecismo de la Iglesia Católica. Que allí, hasta allí, alguna pregunta, para no salirme de este cuadro, bien, alguna pregunta hasta aquí, porque ya casi voy a terminar. A ver, alguna pregunta. Está muy complicado, está muy confuso lo que explico. ¿Qué pasa, pues? Si no me preguntan es porque Dios les ha dado, pues algo, han entendido, y qué bueno, me da gusto. Pero sí con toda confianza, y ya les dije, si yo no les puedo contestar, pues ya después yo consulto, hago unas consultas, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal se me ha hecho muy claro, hermana. A ver. No sé si cuando haga el examen, como los chicos, vaya a reprobar, ¿verdad? Pero hasta ahorita, muy claro. Bien, entonces voy a pasarme de esta diapositiva a las primeras, como a la tercera. A ver. Ya vimos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes de la revelación de la que estábamos hablando ahorita. Las fuentes de donde la revelación son tres: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Esas son las fuentes de la revelación. ¿Hay otras fuentes? No, estas son las fuentes de la revelación. Luego vamos a ver un poquito más lo de la tradición. Ahora, las fuentes del magisterio. Las fuentes del magisterio son la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Quiénes son los que pueden desarrollar el magisterio? Contéstenme en grupo. ¿Quién puede interpretar la Sagrada Escritura y la tradición? ¿Quiénes? El Papa y los obispos. Entonces aquí nuestros obispos, ellos pueden hacerlo. Esas son las fuentes del magisterio: la Sagrada Escritura y la tradición. Vamos ahora a ver si encuentro.
A ver, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver, cuando es auténtico, un magisterio es por los obispos en su diócesis y por las conferencias episcopales y por el magisterio ordinario del Papa. ¿Cuándo es infalible? Cuando todos los obispos con el Papa, en consenso unánime, se unen y declaran algo. Después de un concilio, después de rechazar alguna herejía, etc. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde su cátedra, con la intención de definir una verdad que yo creo cada siglo hace a una sola cosa. No hay proclamaciones dogmáticas cada... No. En un siglo hablaban una o dos. Entonces, y el Código de Derecho Canónico establece, pues, cosas muy especiales para que una declaración sea válida. Cuando el Papa define algo, enseña como pastor de la Iglesia, como doctor de la Iglesia Universal, no como doctor privado ni como obispo de Roma, sino como doctor de la Iglesia Universal. Y entonces, al pronunciar un juicio, es irrevocable. ¿Él mismo lo puede revocar el que lo proclamó? No, ni él. Es irrevocable. Un dogma es irrevocable. Pero vamos a ver que un dogma no es un añadido más a algo que se nos carga. Es algo que está ya, que se refleja en la Sagrada Escritura o en la tradición. Nada más es como testificarlo, como aclararlo. Entonces, cuando un dogma no es una verdad de fe, pero no se está definiendo cada seguido. Cuando el Papa ejerce su suprema autoridad apostólica, lo cual implica que obre con entera libertad y no por coacción. Es que los obispos del continente americano me están diciendo que tengo que decir esto. No. Yo tengo que decir con el consenso de todos los obispos, o es para ellos nada más, o para toda la Iglesia. El Papa define una doctrina sobre fe y costumbres, no está limitada a la revelación. ¿A qué estará limitada? No se limita a la pura revelación, a la Sagrada Escritura y a la tradición. Cuando hay una situación cultural o de injusticia, entonces, aunque no esté en la Sagrada Escritura, que en alguna forma expresa, el Papa tiene que determinarse y declararse. No sé si ya en el otro tema vamos a ver cómo León XIII vio cuando empezó la revolución industrial y la ilustración. Entonces, pues, se llevaron mucha gente del campo ahí a trabajarles en las fábricas. Y lo ponían a trabajar también a los niños y vivían en una pobreza grande, o sea, les pagaban mal y lo estaban explotando. Entonces León XIII se define y manda una encíclica sobre esto. No se está sujetando a la revelación, se está sujetando a la circunstancia que rodea ese momento. Por ejemplo, la revolución industrial. Por ejemplo, ahorita podría dar una declaración en grande también. Bueno, entonces debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Vamos a pasar ahora un poquito, aunque sea. Entonces la exhortación apostólica es una invitación
no es que tengas que hacerlo. Y la tradición, pues es eso, que se fueron transmitiendo de generación en generación las prácticas, las celebraciones, las fiestas del pueblo de Israel, de que en realidad, pues, ¿quién vio a Moisés y quién vio al rey David? Bueno, ahí en los anales de la historia, ¿verdad? En los anales de la historia, pues ahí hay de los reinados. Pero en sí, pues fue tradición. La tradición significa entregar, transmitir de una generación a otra. Eso es tradición. Y es la sagrada tradición. La sagrada tradición. Porque nosotros tenemos tradiciones en nuestros pueblos y costumbres. A veces se confunde una costumbre con una tradición. Una tradición es más amplia. Todo el pueblo la hace, la acepta. Una costumbre, pues ya es más individual. Si yo tengo la costumbre de lavarme los dientes en la mañana, eso no tiene que hacerlo toda la gente. No. Es mi cultura, es mi costumbre, pero no es una tradición. No sé si me explique. No es lo mismo costumbre que tradición. Entonces, la tradición es, si decimos que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Miren, cuando estaba Jesús en esta tierra hace, ¿cuántos años? 2020 años, ¿verdad? Bueno, por decir alguna cosa. Pues en su tiempo no había imprentas, no había lo que hay ahora. Entonces fue pasando de familia, de generación en generación. Y que traía 12 apóstoles y que iba que hacía tales curaciones, pues fue tradición. Que la Virgen, mucho es tradición, muchas son tradiciones. Entonces, la sagrada tradición es algo muy importante que a través de los siglos se ha ido dando en las personas, a través del tiempo, de siglos. Si ahora nosotros vemos qué tradiciones hay aquí en este tiempo, pues vamos a ver algunas pocas. Pero si decimos, pero nuestros padres qué tradiciones tenían, nuestros amigos qué tradiciones tenían, pues es otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita, vamos a salirnos de allí. A ver, vamos a ver, ¿qué podrían ustedes preguntar que no se hubiera dicho aquí? Es un rato corto, ya casi, yo voy a dejarlos pero ¿cómo quedaron? Se quedaron pues con algo o sin nada. Si es sin nada, pues vuelvo a dar la otra explicación. Empiezo desde ahorita. ¿Cómo ven? A ver, hagan alguna aportación, alguna pregunta si gustan. La próxima vez vamos a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia. Ya el módulo les va a llegar para que por favor lo lean. Este del magisterio, pues está amplio, pero es interesante, ¿verdad? Entonces ya nos queda claro qué es el magisterio, qué es la tradición, qué es la revelación, por qué es progresiva, porque se ajusta a quién. ¿A quién se ajusta el progreso a nosotros, a nuestra mente? Dios no puede hacerlo en un solo momento, sino porque pues va esperándonos. El gran amor de Dios para nosotros. La revelación plena se da en Jesucristo, el Hijo del Padre. Es la plena revelación de Dios. Se va revelando el amor de Dios, un corazón bondadoso. Cómo Jesús ya nos da a conocer al Padre como un Padre misericordioso. No un Padre como en el Antiguo Testamento, que lo concedían así la gente,
que me sacaste un ojo, que te saco el otro, que la ley del talión, que a este vamos a matarlo porque, o sea, no, se fue dando según la mentalidad de nosotros, esa revelación. Y Dios con la gran paciencia, con el amor infinito, nos fue soportando a través de los siglos, ¿verdad? A ver, ya nada más quisiera alguna aportación para decir, bueno, esto no les quedó tan claro, lo voy a precisar. De todos modos vamos a irlo precisando en los otros módulos. A ver, profesor Molina, ¿qué le queda? ¿Qué le quedó? Que está haciendo, hermana, muy explícita en sus comentarios, en donde de alguna manera nos hace reflexionar, o a mí en lo particular, me hace reflexionar acerca de lo mucho que me falta en lo que es la iglesia, en lo que es mi religión, ¿verdad? En las encíclicas, todos esos documentos que solamente el Papa y los obispos, pues son los únicos, ¿verdad?, que pueden transmitirnos ese mensaje a través de su legado. Yo creo que usted nos está comentando, nos está diciendo con palabras no tan rebuscadas, sino de una manera sencilla, para que nosotros podamos de alguna manera reaccionar y seguir buscando, ¿verdad? Porque esa es la finalidad, ¿no, hermana Francis? El que yo me siga preparando y siga buscando lo que debo de saber de cada uno de los documentos. Ajá. Entonces, aquí ya es cuestión de que usted nos dé esa manera, esa facilidad de leer esos documentos y ver qué es lo que usted desea que nosotros tengamos como un aprendizaje significativo, que sea poquito, ¿verdad? Pero que sea significativo. Sí, y que como maestros lo transmitamos no solamente de palabras, sino de vida a nuestros alumnos, ¿verdad? Esa es la finalidad, de que no se nos quede solamente en la inteligencia, no, pues muy buenos teólogos que salieron los del diplomado, pero pues siguen igual, seguimos igual, dijo otro. No, vamos a hacerlo vida, aunque sea poco a poquito. A ver a la hermana, como yo conozco a algunas personas, a otras no, y las que no conozco, pues no. Pero Lidia, a ver Lidia, dinos qué te quedan. ¿Qué te queda? Como ya vi que el maestro Molina, como que le queda la responsabilidad de formarse más. Dice, yo mi responsabilidad es formarme en mi religión bien. Sí, hermana, para mí quedó claro. Afortunadamente he tenido la oportunidad en mi comunidad, en la iglesia, de leer algunas encíclicas, algunas exhortaciones, estudiarlas, como la alegría del Evangelio, por ejemplo, del Papa. Entonces, me gusta mucho este tema, sobre todo para entender qué es lo que quiere la iglesia de nosotros, pues, ¿no? Como laicos, en mi caso como laico, ¿no? Ajá. Sí, los laicos, los sacerdotes, los obispos, pues tenemos somos una iglesia, somos iglesia. No, los laicos no somos personas, yo voy a ayudar al padre. No, es tu tarea de iglesia. No estás ayudando a nadie. Estás tú participando en tu iglesia y ayudando a los demás, pero no es que le estás ayudando al párroco. No. Es de todos. Eso es de todos. Para que digan, no, pues como yo como laico soy el padrecito que se las arregla y el obispo también, yo acá. No. La iglesia es el pueblo de Dios. Y todos somos pueblo de Dios. Somos cuerpo de Cristo todos. Entonces,
nos corresponde muy bien, me parece muy bien lo que has aportado. Qué bueno que hayas visto esas exhortaciones tan hermosas, ¿verdad? Que las lee uno y las relee y le quedan, dice, pero ¿cómo esto no? Cuando yo veo la encíclica del Laudato Si digo, ¡ah! Dios mío, pero qué agudeza intelectual, sentido de responsabilidad del Papa Francisco para decirnos lo que estamos haciendo con la casa común, con el mundo, destruyéndonos. Ahora, pues ya ven que él habla en que todos somos uno, todos estamos conectados. Si yo no respiro, pues no respiran los demás. Si yo destruyo a los demás. Esa es la conexión que tenemos. Por la física cuántica nos damos cuenta de eso. Que todos estamos conectados. Entonces, pues muchas gracias por tus aportaciones. Alguien con una aportación y si no, pues ya vamos a terminar. A ver si no alcanzo a ver tu nombre porque estoy un poco cieguita. ¿Cómo dices? Soy Nereida. A ver si. Bueno, me doy cuenta también de que las encíclicas y las exhortaciones son como conductores para entender el misterio de la iglesia. Yo veía ahí, por ejemplo, tradición, dogma, y muchas veces iniciamos nuestra, ¿cómo se podría decir? Aprendizaje sobre la iglesia desconociendo estas palabras. Y son las mismas encíclicas y las exhortaciones que nos introducen a esas palabras, porque no vamos a llegar estudiando la tradición. No. Sino que se va revelando el misterio de la iglesia a través del Papa. Y al principio usted decía, pues hay muchas encíclicas de muchos papas, ¿verdad? Sí. Habrá miles y tal vez no conozcamos menos que el 20% quizá. Pero también las encíclicas de hoy hablan de las encíclicas del pasado y también son revelación. Sí, en el tema que viene vamos a ver muchos documentos pasados como parte de la doctrina social de la iglesia, pero ahorita en general vamos a tratar nosotros los documentos, el magisterio del Papa Francisco, que ha sido muy amplio, tiene 7 años y todo el magisterio, todas las enseñanzas que nos ha dado. Pues muy bien, yo quiero felicitar a sus párrocos, al tuyo, a sus sacerdotes, que los tienen tan instruidos, porque no todos los sacerdotes, no todos los párrocos tienen ese cuidado de hablar de estos temas de encíclicas, de magisterio de la iglesia. Y entonces uno va creciendo pues con esa ignorancia crasa, ¿verdad? Así. Pues me ha dado mucho gusto. Bueno, yo creo que tienen mi teléfono por ahí, mi correo, para que si alguna cosa quieren preguntarme, pues estoy a sus órdenes. El correo, no sé si está por ahí, pero ahorita se los doy. El teléfono también viene allí en el grupo. No duden en preguntar. Como les digo, ya si no sé, pues consultaré y luego ya les respondo. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, si no hay otra cosa, yo les agradezco su presencia, su tiempo, porque yo sé que este es un tiempo, después de que tienen tantas ocupaciones, ahorita estamos en vacaciones. Pero de todos modos, aunque estemos en vacaciones, tenemos múltiples cosas. Y lo dicen, pues voy a estar en este curso, con el deseo de formarse, ¿verdad? De aprender. Y eso es muy bueno, muy loable. Los felicito y les deseo lo mejor. Gracias y que Dios los bendiga. Hermana Francis. Así. ¿Qué trabajo vamos a entregar en la semana? Si puede, el examen.
El examen que usted lo va a contestar y ahí le van a decir si está bien o está mal. Ya está nada más para que lo conteste. Pero para que lo saquen muy, pues consúltenlo, el programa. En el programa viene una síntesis. Consulten las ligas para que, o sea, es mi intención que quede, aunque sea poquito, pero que quede muy firme en ustedes. ¿Sí? Entonces no duden en preguntar, sí. Muchas gracias, hermana. No, Gracias, hermana. con todo gusto, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz año para todas, todos. Gracias igualmente. Ujú.